Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Revistas Sin Recreo. Esta tarde nos encontramos con los manteles largos. Después de casi 9 meses de no invitar a nadie por la pandemia, ahora el doctor Raúl Arias Lobillo nos hace el honor de estar con nosotros para conversar. Doctor, bienvenido a este espacio de Revistas Sin Recreo de Máxima Digital. Queremos conversar con el hombre, con el doctor en economía, con el jalapeño patepecano, con el maestro, el investigador, el político. ¿Quién es Raúl Arias Lobillo? ¿Quiénes son sus padres, sus abuelos? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo se hizo la primera comunión? ¿Casado, descasado? Porque conocemos a Raúl Arias Lobillo, rector, secretario académico, conocemos a Raúl Arias Lobillo, secretario en la Universidad de Guanajuato, y ahora una semana que ya ha estado muy vigente en las redes sociales por una aspiración tan legítima como es contender en este proceso electoral. Pero nosotros desde el año pasado hemos entrevistado a los aspirantes para conocerlo más allá de la figura pública, ¿no? El hombre de carne y hueso, el hombre que hay un respeto de parte de la comunidad académica universitaria, y bueno, lo vemos por la calle. Yo lo recuerdo jugando básquetbol en economía, lo recuerdo en el 88 con el Coco. Tantos recuerdos que hay con usted, y que en Jalapa se le quiere y se le estima. Muy bien, lo primero que tengo que decir es que agradezco muchísimo este espacio, y yo te pediría, Ángel, como siempre ha sido, que nuestro trato sea de tú a tú, porque eso que me llames de autor y de usted como que me desubica, sí, ¿no? Sobre todo porque siempre hemos tenido una relación como pares, sí, colegas, compañeros, etcétera. A ver, yo nací en Coatepec, efectivamente. Llevé una vida de barrio, muy apegado a la iglesia, porque es algo que culturalmente vivimos todos los coatepecanos, al menos de mi generación. Hubo aspiraciones al seminario, ¿no? Sí, yo fui acólito de la parroquia y me tocó en algún momento auxiliar en misa, nada menos que al padre Martín del Campo, lo cual yo lo llevo siempre en mi corazón. Pasamos una infancia muy feliz, de barrio, digo. ¿En qué barrio allá en Coatepec? Teníamos varios, porque a veces no alcanzaba para la renta, y entonces es muy serio, teníamos que cambiar de barrios. Comencé viviendo en Aldama, hasta abajo, casi topando para la salida hacia Jico. Luego nos cambiamos a la vuelta, a Abasolo. Luego de Abasolo, donde estuvimos en 2 departamentos diferentes, sobre la misma calle, nos fuimos a Arteaga, hasta arriba, donde había una cantina en la esquina, que era de una señora que le decía La Muñeca. Ahí yo por las tardes salía, mientras jugaba con los amigos y todo eso, se me grababan las canciones que ponían en la sinfonola, ¿no? De todo tipo, de la época, etc. Luego nos pasamos a vivir a Covarrubias, a la vuelta. Me tocaba cerca el parque deportivo Adolfo López Mateos, donde me encantaba ir a ver el béisbol y jugar fútbol. Bueno, esa fue mi infancia, pero no solamente toda la diversión, etcétera. Yo tenía a mi abuelo, que fue una figura fundamental para mí, que tenía una panadería, La Gloria, en la calle de Abasolo. La Gloria era una panadería de cooperativa, y entonces ahí mi abuelo, sin querer, me dio las primeras lecciones de lo que debe de ser lo justo, el trato con la gente con la que uno trabaja. Yo lo veía que ganando 16 pesos diarios, sin embargo, era muy feliz y compartía los beneficios equitativamente entre todos los miembros de la panadería. Cuando terminaba la jornada, yo quiero decir que a los 9 años me subían en un banquito y yo sabía hacer todo el pan. ¿Por qué ahora mi hija tiene una cafetería donde hace exquisitos pasteles? No es comercial. No, yo ya iba a y pies, etcétera. Pues yo viene
lo heredamos del abuelo, y del abuelo para mí, y yo para mis hijos, ¿no? Bueno, sigo con la historia. Terminada la jornada de la panadería, nos íbamos al parque. Yo apenas si leía, pero mi abuelo me leía diariamente el periódico y me enseñó cómo funcionaba este país. Claro, él con la cultura dominante decía, no te preocupes, hay muchos problemas, pero el próximo gobierno, el próximo presidente viene y lo va a resolver todo. Bueno, mi abuelo murió con esa convicción. Creo que fue determinante que mi padre tomara la decisión de venirnos a vivir a Jalapa. Él tenía un empleo aquí en Jalapa que nos hizo venirnos. Terminé el 6º año de primaria aquí, en la escuela Úrsulo Galván, que está detrás del Teatro del Estado, y su trabajo estaba en un lote de autos Alarcón, exactamente enfrente. Entonces, me tocaba enfrente del Teatro del Estado. Obviamente me hice amigo de los de la puerta, entonces, ya cuando había media función, entonces me daban chance, yo entraba. Me tocó ver teatro, no solamente teatro profesional, digamos, sino teatro universitario, muchos espectáculos, claro, un cachito siempre, pero para mí fue encantador. En la secundaria fue formidable, en Antonio María de Rivera. Mi pasión era en ese momento el fútbol. Llegué a ser parte de la selección Jalapa de fútbol, aunque no de los más destacados, lo quiero decir, pero sin embargo sí me tocó entrenar con algunos de los que después despuntaron como grandes futbolistas. En aquel momento la moda era el rock, los Beatles. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 28 de octubre. Yo nací en 1955 y siempre lo digo, nací con el desarrollo estabilizado. Sí, pues sí, en pleno. Sí. Y bueno, como el rock era lo fuerte en ese momento, pues en el barrio, pues que para este entonces ya, después de haber vivido enfrente al Teatro del Estado, nos fuimos a la calle Francisco Navarrete, en la Tamborrera. Sí. Barrio ya aguerrido, ya, ¿no? Y entonces ahí, con los amigos, andábamos viendo dónde había tocada de rock, con los grupos de ese entonces, La Parada Suprimida, Stranger People y otros más. Y entonces íbamos, escuchábamos y cargábamos los instrumentos, porque si había siempre buscábamos en el centro donde había 15 años, porque el asunto era ir a probar lo que... Y de paso una bailadita, ¿verdad? Y si uno tenía suerte, hasta con la quinceañera terminaba uno bailando. Era la verdad. Después me voy al artículo 3º. Como mi pasión del fútbol fue tan grande, me reprobaron en tecnológicas. Lo único que reprobé en toda la secundaria, tecnológicas. ¿Te tocó el tiempo del maestro Centina? Sí, por supuesto. Entonces fue una preparatoria, pero maravillosa, formidable. Yo también estuve ahí. Tuve, bueno, tú recordarás los excelentes maestros que teníamos, muy comprometidos con nuestra formación. Ahí me hice lector. Y bueno, ahí también tuve la oportunidad de tener una vida mucho más activa políticamente. Incorporaron en el reglamento una cláusula que decía que quien fuera presidente de la mesa directiva tenía que tener promedio. El único que reunía el promedio era yo. Entonces, amigos como René Álvarez Montero, Alberto de la Rosa, los Luchos, etcétera, que formábamos un equipo, que fueron los que me ayudaron a entrar al artículo 3º, lo tengo que decir, porque simplemente no podía acceder a la Prepa Juárez por haber tenido una materia reprobada y que todavía no acreditaba. Y que venías del Antonio, ¿no? Y venía del Antonio, también una excelente secundaria, ¿no? ¿Fue tu maestro Panes? No, fuimos, sin embargo, yo siempre admiré las luchas del maestro, de Gerardo, pero como era yo estudiante de la Facultad de Economía y él ya era el maestro, sí, en Humanidades, pero regreso un poco a la prepa, porque en la prepa pues me inicio justamente
en el activismo estudiantil equivocado, digamos, porque no había mucha conciencia, la mera verdad. Y fue hasta llegando a la universidad, en la Facultad de Economía, cuando empiezo una lectura seria de muchas cosas. Entonces, ¿Es la segunda o tercera generación de economía? No, mucho más. Creo que soy como la quinta o sexta, una cosa así, ¿no? Entré a la Facultad de Economía, entré en el año de 1975. En el 74 estuve en el propedéutico, en la zona universitaria. Y bueno, ahí empecé una lectura mucho más seria sobre nuestra realidad. Me eché toda la lectura que había sobre el movimiento del 68 y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Yo dónde estaba? Sí, estaba muy chavo, pero era urgente que uno se enterara qué había pasado en el movimiento del 68. ¿Feliciano ya era estudiante o fuiste compañero de Feliciano García Aguirre? No, Feliciano es de me parece 2 o 3 generaciones antes que yo. Siempre he recordado el amigo Feliciano. Entonces, poco a poco empezamos una lucha contra los porros de la universidad. Impulsamos esta idea de que teníamos que formar consejos estudiantiles en lugar de planillas. Y era un momento difícil en la Universidad Veracruzana, porque los porros iban armados, ¿sí? Organizaban sus fiestas dentro de las facultades. Estaban bien financiados. Bien financiados. Pero bueno, pasó esa etapa y tuve el privilegio de ser un estudiante con buenos académicos, muchos de ellos no formalmente. Te tocó los argentinos, ¿no? Los argentinos, dos de ellos, uno me hizo profesor y ayudante, Enrique Suardías. Mis primeras experiencias fueron en estadística. Después me tomó Aníbal Sotele como ayudante de profesor en economía clásica. Dábamos Adam Smith, David Ricardo, Marx, etc. Y dentro de esa historia me animan a que vaya yo a hacer el examen de ingreso en el posgrado. Yo dije, no, Aníbal, pues acabamos de salir, me preparo un año y voy. Dice, no, ve ahora. Pues resulta que fui el primer estudiante que aprobó en los 2 principales centros de formación de posgrado en economía en ese momento, el Colegio de México y el CIDE. Me di el lujo, después de estar el propedéutico, de rechazar el Colegio de México, porque me habían dicho que había pasado también el examen de admisión en el CIDE. Hice el examen de admisión en el CIDE y entonces me fui a trabajar saliendo 6 meses en Palacio Nacional con Miguel de la Madrid como asesor del director de política económica. Pero no me gustaba eso. No había nacido para la burocracia. En la mera crisis. Y entonces, estamos hablando del año 83. 81. Él apenas iba a ser candidato. Era secretario de Programación y Presupuesto. Y entonces me decían, no, ¿a qué te vas a Jalapa? Le digo, es que hay una plaza, voy a competir por la plaza porque quiero ser profesor de mi facultad, de mi universidad. No, mira, el jefe va a ser el bueno y todos vamos a quedar bien. Pues sí, pero a mí no me gusta la burocracia, ¿no? Tomé la decisión correcta, me vine, ingresé como profesor en la Facultad de Economía y bueno, ahí se desarrolló la historia, participamos no solamente académicamente tratando de transformar la Facultad de Economía, sino también en todos los movimientos sociales. El movimiento democrático FESAPAU, yo como profesor, representante de los maestros de economía, formamos el Foro Cívico de Jalapa, que tú te acordarás, claro, ¿no? Que lo formamos todos los que no teníamos partido hasta ese momento. ¿Qué pasó después? Pues al emerger el movimiento cardenista, la formación del PRD. Nos convencieron de que teníamos que ingresar a formar el partido de masas. Lo hicimos, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que no... ¿Fuiste como precandidato a la diputación? Sí, y en una elección interna muy disputada, porque había mucha gente votando en el centro de la ciudad. Sí, me acuerdo. Yo, como anécdota, siempre lo recuerdo con mucho cariño, las prostitutas del árbol, todas vestidas de blanco, votando por Raúl Gálvez. No, eso
no se paga nunca. Que más que eran dos viejitas. Yo como vivo por ahí, sí, soy vecino. Sí. Bueno, yo ahí viví, fue mi barrio, porque yo ya después de tantos cambios que estoy comentando, viví en la calle Milán, es decir, ahí la que conecta el mercado con Madero. En fin, pues esa es la historia. Qué interesante, me emociona escucharte, porque siempre te hemos visto con mucho cariño jugar el básquetbol. ¿Y ahora qué viene en el 2021? Pues muchos jalapeños y jalapeñas, por contacto directo, digamos con sana distancia, ¿no? O a través de WhatsApp, ¿qué opinaba yo sobre Jalapa? ¿Qué me parecía que podíamos hacer para impulsar una transformación real, etcétera? Y entonces me empezaron y yo dije, bueno, lo veo incluso como una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana. Quien me conoce sabe perfectamente que si me meto en esto no es por llegar a un puesto, no, porque piense en un beneficio personal. Yo rechacé propuestas para ser parte de los gobiernos estatales. Le dije también a AMLO que no compartía su proyecto en el tema educativo y que por lo tanto no podía aceptar su propuesta para ser candidato de la Diputación Federal antes que Cuitlahua. Entonces, quien me conoce sabe que vivo como siempre, que mi sueño no es enriquecerme en un puesto público, y por lo tanto yo le apuesto al apoyo ciudadano. Por eso estamos en esto. Inicialmente salió la propuesta de que podía ser el candidato de la alianza de los tres partidos más grandes. Y los partidos ahí están, estirando, aflojando y no sé qué. Obviamente viendo sus intereses, ¿no? Los míos son el de proponer un proyecto verdaderamente de futuro para Jalapa. Yo creo que es posible, donde podamos garantizar un gobierno con mucha capacidad de sus integrantes, de plena honestidad. A mí nadie me va a enseñar que ser honesto. Manejamos 4 veces más el presupuesto que tiene Jalapa. Sí. Y con todo orgullo puedo decir, ni un peso salió de los recursos universitarios para mi bolsillo. Ahí están las cuentas muy claras. No, y hasta Guanajuato se van tus cuentas, ¿no? Y bueno, me fui a Guanajuato. No, pero antes estuve 2 años viajando por toda América Latina. Bueno, desde Canadá y luego tomando América Latina, en un programa de educación superior muy importante, donde ahí justamente descubrí la grandeza de la encíclica de Francisco I, que yo recomiendo su lectura. Me parece, yo digo, desde Juan 23, que a mí me tocó leerlo porque era acólito en ese momento, ahora que descubro a una gran figura, Francisco I, donde nos hace una invitación a un diálogo, no solamente a las distintas iglesias, sino a las iglesias y a la ciencia, para recuperar ¿qué? El planeta. Sí, es maravilloso. Pues, ¿sabes qué hicimos? Me tocó diseñar la Cátedra Interamericana Laudato Si, que ahora está firmada por todas las universidades católicas del continente latinoamericano, apoyado por, tú lo recordarás, nuestro rector de la Iberoamericana, sí, que fue sacerdote aquí, y que me tocó... Fundamos Matraca con él, claro, con David Fernández. Bueno, tú, efectivamente, acuérdate de cómo un grupo de economía apoyábamos el proyecto de recuperar a los niños de la calle. Sí. Bueno, entonces le llamo y me dice, Raúl, no te preocupes, esta va a ser la sede. Y así lo hicimos. Y ahí está la cátedra. ¡Qué padre! Sí, sí. Pues, otra cosa que a mí me ha gustado, siempre que te lo quería preguntar, y ahora que es la oportunidad, este instituto, esta relación con China, que la UB en tu rectorado se hizo, y hay un diplomado y hay un vínculo con China, con Aníbal, desde la UB. ¿Sería una gran oportunidad para estos años con Jalapa? Yo creo que falta
integrar muchas cosas que podrían impulsar el desarrollo de Jalapa. Autoelogio es vituperio, pero realmente quien trajo a los chinos a América Latina fue un servidor, porque creamos el principal foro de educación superior de todo el continente. Ya lo tenía Europa, ya lo tenían algunos países asiáticos, etcétera, pero América no tenía una conferencia internacional de educación superior. Bueno, la creamos, gestionamos los recursos con el gobierno de Canadá, que nos dio no solamente para financiar en Calgary su primera edición, sino también para realizar el segundo en Río de Janeiro. ¿Y sabes quién nos acompañó? Carlos Fuentes, que a su vez invitó a dos amigos muy cercanos de él, Slim y el exgobernador Miguel Alemán. Entonces esto lo hicimos porque hay que recordar que Víctor Arredondo tuvo la fortuna y también la sagacidad para no solamente para conseguir la biblioteca de Carlos Fuentes para nuestra universidad, sino de crear esa cátedra. A mí lo que me toca es impulsarla a nivel interamericano, llevar el pensamiento de Carlos Fuentes a todo el continente y otorgarle el premio Interamérica, que se lo hacemos en Río de Janeiro. Entonces, no, maravillosas cosas que si yo les contara. Yo creo que es urgente que empieces a escribir tus memorias, ¿no? Mi hija me dice eso para el nieto, ¿no? Porque el Mateo... Para los universitarios y para... Mi hija vive en Santiago de Chile. Y el Mateo es chileno, obviamente. Y dice, pues para que el Mateo se entere, ¿no? De cómo ha sido la vida del abuelo. Y del tatarabuelo, que también es interesante. No, y súper interesante. ¿Y tu abuelo no participó con los panaderos comunistas de los años 20? No directamente, pero sí tenía muchos amigos aquí que nosotros visitábamos. Para mí, cuando yo venía de Coatepec con él, llegamos a un Excelsior aquí abajito del Parque Juárez, ¿no? Me traía de la mano, atravesamos el Parque Juárez, paseábamos por acá y luego íbamos a las casas de esos amigos panaderos, ¿no? Y entonces, pues me encantaba porque, pues, yo siempre tengo esa memoria, pues como buen dragón, ¿no? Hacían unas tortas con bolillo caliente, sardinas, chiles en vinagre o chiles en vinagre y queso. No, qué una maravilla. cosa maravillosa, maravillosa, sí. Pues Raúl, ya estamos a punto, nos quedan 5 minutos. Bien, no, pero... ¿Cómo te vamos a ver en el 2021? ¿En alguna boleta? O ¿qué te interesa más? ¿Ser diputado federal o alcalde? No, alcalde. ¿Lo tienes bien? Sí, porque Jalapa necesita mejorar muchísimas cosas. Su movilidad, reordenar absolutamente todo el transporte público, construir una ciudad y para todo el municipio. Cuando hablo de Jalapa no me refiero solamente a la ciudad capital, ¿no? Al centro histórico, no, todo el municipio. Tenemos que crear tenemos que crear condiciones para el desarrollo de todo el municipio.